Bien. Bueno, entonces les decía que para responder a la pregunta ¿qué? Las conductas a las que hacemos referencia con el qué tienen que estar tipificadas en el Código Penal de Argentina. Y justamente estas conductas son las que varían de un país a otro. No para todos los países las mismas conductas representan delitos. En general, en la mayoría, por ejemplo, cuando hablamos de matar a otra persona, para la mayoría de los países representa un delito, pero cada país tiene su jurisprudencia y en nuestro caso está establecida las conductas delictivas están tipificadas dentro del Código Penal. Así que para responder al qué, piensen ustedes justamente en responder haciendo referencia a cómo se llama en el Código Penal esa conducta. Igual es bastante sencillo el caso, así que no van a tener problema, no van a tener que hacer averiguaciones de conductas que no sepan, sino que es bastante sencillo. Bien, entonces respondemos el qué con la carátula. Cuando respondemos al dónde, lo que estamos intentando establecer es el lugar donde ocurre el hecho. En este caso que les va a tocar analizar, está como implícito, lo van a poder sacar si hacen algunas investigaciones, pero obviamente que cuando vamos como criminalistas, no tenemos la duda del país, por ejemplo, no es que no sabemos que estamos yendo, que el hecho que estamos trabajando es en Argentina, sino que lo que se trata de ver es si en ese lugar es donde se cometió el delito o si en realidad el cuerpo, supónganse en el caso de que se halle un cuerpo o una persona muerta, si es en ese lugar donde lo tiran al cuerpo y lo mataron en otro lugar. Entonces cuando tratamos de establecer el dónde es ver si el lugar reunía características e indicios suficientes para establecer que ese es el lugar donde ocurrió el hecho que se está investigando. O sea, en el caso que se cometa, ella esté investigando un suicidio, bueno, el lugar donde se encontró el cuerpo, ¿es el lugar donde se cometió este hecho? O puede ser que fue en otro lugar, supónganse fue en el patio de la casa y los familiares lo alzaron, se lo trajeron y lo acostaron en su cama. Entonces, este dónde lo que tenemos que buscar es indicios que nos indiquen que fue en esa zona que estamos inspeccionando donde ocurrió el hecho y no en otro. Bien, el cuándo. Cuando hablamos del cuándo, estamos hablando de este supuesto de temporalidad, estamos hablando de tiempo. Justamente establecer el tiempo en que ocurren los hechos es importante y es necesario para tomar decisiones dentro de la investigación y también le sirve también al fiscal para caratular o para calificar el delito. Vieron que recién ejemplificábamos que si a mí me sustraen algo adentro de mi casa, depende si han dañado o no la puerta, por ejemplo, va a ser un hurto o va a ser un robo. Pero ¿qué pasa si yo como criminalista le digo al fiscal, sí, la puerta tenía un daño, pero ese daño era viejo, o sea, no es un daño nuevo, se nota que lleva mucho tiempo ese daño. Bueno, eso va a cambiar, va a ser un cambio, yo ahí lo que estoy determinando es la temporalidad. Bueno, esto existe, pero ¿es viejo o es nuevo? ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, entonces en realidad lo voy a tener que calificar como un hurto, porque la verdad es que esa puerta llevaba rota mucho tiempo, nunca la arreglaste y por eso aprovecharon la oportunidad, un oportunista, y entró a tu casa y se llevó las cosas. Es cierto que te llevó las cosas, pero no lo hizo con un daño, sino que lo hizo como un hurto. Entonces, en esta temporalidad intentamos dar una respuesta para poder contextualizar la investigación. En el caso que encontramos cuerpos, cadáveres, los cadáveres también nos aportan evidencia que permiten hablar del tiempo que una persona lleva muerta. El que se encarga dentro de la investigación de determinar la data de muerte, de decir cuánto tiempo lleva muerta la persona, es el médico forense. El médico forense, cuando realiza la necropsia, toma en consideración una serie de signos que ustedes los van a aprender seguramente cuando tengan la materia de medicina legal, y con esos signos, entre lo que está tomar la temperatura rectal del cuerpo, termina determinando cuántas horas de fallecido lleva esa persona. Entonces, cuando respondemos al cuándo fue, estamos hablando del tiempo en el que estamos observando determinado indicio o, en el caso del cuerpo, del tiempo que lleva muerto una persona.
¿Por qué es importante esto, antes que pase a la otra pregunta? Porque supónganse que ustedes están haciendo la averiguación de una muerte, ustedes son el fiscal, llevan toda la investigación criminal, y tienen a un presunto sospechoso. Supónganse que el marido de la mujer. El marido de la mujer sería como el sospechoso de que la mató. Entonces, si el marido de la mujer puede probar que esa noche él se encontraba trabajando, lo que necesitamos probar ahora es cuánto tiempo llevaba muerta la mujer. Si él entró a trabajar a las 21, al otro día en la mañana, según él, llega y la esposa ya estaba muerta. El periodo, las horas de muerte tienen que estar dentro de las 21, supónganse que llegó a las 7 de la mañana, tiene que estar en ese lapso de horarios. Entonces, si llega al forense y el forense te dice, no, la persona lleva más de 24 horas de muerta, entonces no estarías dentro del lapso correcto en el que supuestamente tendría que estar la muerta. O sea, él la debería haber visto muerta mucho antes, por lo menos a las 7 de la mañana del día anterior. Entonces, por eso esta respuesta al cuándo es tan importante en la investigación, para hacer estas determinaciones que les estoy comentando. Bien, vamos con la que sigue, que es el con qué. Bueno, cuando hablamos del con qué, estamos haciendo referencia a las cosas que se conocen como medio empleado, o sea, lo que se utilizó para cometer el delito, o para facilitarlo, o para ocultarlo. Entonces son elementos que se utilizaron para alguna de esas tres cosas. Por ejemplo, si yo tengo una persona que aparece muerta, para yo responderme el con qué, una de las cosas que me puedo valer, imagínense que la miro y veo que tiene una herida que aparentemente sea cortante, entonces ¿con qué la mataron? Y bueno, tengo que ir a buscar un elemento que tenga filo, que corte la piel. Me iría a buscar un bate este de béisbol, y no, porque eso no tiene filo. Me tengo que ir a buscar un cuchillo, un vidrio, me tengo que ir a buscar algo, una lata, algo que tenga filo, depende de la herida que tenga. Entonces, si yo veo que tiene una herida que es punzo cortante, que son las que dejan los cuchillos, y esa herida tiene un tamaño de, no sé, de 2 centímetros, y yo tengo un elemento manchado con sangre, que es un hacha, que tiene un corte, que tiene un filo, que tiene más o menos 10 centímetros, y bueno, me voy a tener que empezar a preguntar si ese elemento pudo ser el con qué. Voy a tener que analizar la herida, voy a tener que analizar el objeto. Entonces, en el con qué, lo que tratamos de ver es el objeto que ocasionó. Esto les estoy hablando en el cadáver. Pero también lo podríamos pensar dentro de los daños. Cuando nosotros vemos como criminalistas daños, también depende del tipo de daño que nos encontremos, nos lleva a pensar con qué elemento se pudo hacer ese daño. Si yo encuentro una puerta que está forzada, que tiene rota la cerradura, digamos, el pestillo de la cerradura, y los canales donde se enganchan esos pestillos están rotos y están zafados hacia adentro, y tengo un rastro de calzado en la puerta, y puedo llegar a pensar que el con qué rompieron la puerta sea con una patada. Entonces el con qué hace referencia a esto, el elemento que se utiliza para cometer el delito, pero también podría ser para facilitarlo o para ocultarlo. Por ejemplo, en un suicidio con un arma de fuego, el con qué, la respuesta al con qué sería con arma de fuego, tipo pistola, tipo revólver. Bueno, y en el quién, cuando nosotros tratamos de responder el quién, no solamente nos vamos a responder sobre aquellos sujetos activos, por ejemplo, el autor del hecho, sino también tenemos que referirnos a los sujetos pasivos, es decir, a las personas afectadas o las víctimas. Entonces, cuando hablamos del quién, tenemos que reconocer, tenemos que hacer acciones para determinar quiénes son los autores, pero también a veces necesitamos hacer acciones para determinar quiénes son las víctimas. Cuando entran a robar a tu casa, la tarea de identificación del quién va puesta justamente al autor. ¿Quién fue el que entró a robar? Entonces yo voy a levantar rastro, voy a levantar material genético, voy a levantar cosas en el lugar que me permitan ver quién fue la persona que entró. Ahora, si yo desaparecí,
soy una persona que está desaparecida, supónganse que llevo 10 días desaparecida y sospechan que el que me pudo haber matado es mi vecino y entran a trabajar a la casa del vecino y me llaman a mí como criminalista para que vaya a trabajar, lo que yo voy a tratar de identificar en la casa de mi vecino no es al autor, sino que lo que quiero saber es si hay algún indicio que me permita posicionar a la víctima adentro de ese lugar. Entonces, en este caso, no estaríamos respondiendo el actor activo, que sería el autor, sino estaríamos tratando de establecer el quién del actor pasivo, que sería la víctima desaparecida. Y otra cosa que también es importante en el quién, es que en esta búsqueda de identidad, en realidad cuando respondemos al quién, lo que queremos estar bien, lo que queremos hacer es identificar personas. En esta identificación de personas también puede surgir una persona X que no sea ni autor ni sea víctima, pero que le puede servir a la investigación como un testigo. Entonces, si yo de repente encuentro una huella dactilar de Juan Pérez, voy a citar a Juan Pérez para que me explique cuál es el motivo de que su huella dactilar pueda estar en el lugar. Supónganse que Juan Pérez es el hermano que vive en la casa y bueno, tiene motivos para que su huella dactilar esté en el lugar. Ahora, si Juan Pérez no tenía motivos o no hay ningún motivo para que haya estado dentro de la casa, entonces ahí puede llegar a ser una punta de investigación. Esto sería la respuesta del quién. Bueno, y la respuesta del cómo es una de las respuestas más complicadas porque el cómo, acuérdense que les decía recién, responde a la reconstrucción. En el cómo yo tengo que explicar toda la dinámica de cómo pasó el hecho. Y acá, en la investigación, es donde no tengo que cometer errores y basarme en las disciplinas aisladas. O sea, yo como fiscal, para preparar mi receta, no puedo decir, bueno, como no me gusta que mi receta salga con sabor a avena, a los que me aportaron avena, a eso los voy a dejar de lado y voy a usar estos dos que son los que me gustan. Porque si no, yo lo que estoy haciendo es un sesgo de la información y estoy armando reconstrucciones con la mitad de los ingredientes. Entonces acá en el cómo, el fiscal a cargo de toda la investigación tiene que usar la criminalística y tiene que usar todas las demás cosas que tiene para tratar de explicar cómo pasaron los hechos. Y acá, chicos, es donde tenemos que hacer el quiebre neurálgico justamente de que dejen de usar nuestra disciplina criminalística para tratar de explicar todo lo que pasó y que se entienda que somos un granito más en el proceso. Y para eso ustedes, también como criminalistas, tienen que ser conscientes que nosotros el cómo lo podemos responder aisladamente dentro de la criminalística, pero sí dentro de la investigación criminal con el resto de ingredientes, ese cómo se puede ampliar, inclusive puede cambiar el cómo que yo armé dentro de mi propia disciplina. Bien, y después, finalmente, la última pregunta es el por qué. La última pregunta de cómo la he ubicado yo, pero muchas veces el por qué en una investigación criminal surge para intentar entender el quién. Porque si a mí me matan, yo me voy a preguntar por qué, o sea, ¿por qué la mataron? ¿Por qué mataron a la profesora? Y cuando me pregunte por qué mataron a la profesora, voy a empezar a investigar el quién. Y la mataron porque iba entrando al auto a su casa, le vinieron a asaltar y le pegaron un tiro. La mataron porque tenía una mala relación con su pareja, se pelearon y la mató en el contexto de homicidio. Entonces, cuando yo me pregunto el por qué, me estoy preguntando el motivo. ¿Cuál es el motivo que hay dentro de la comisión de ese delito? Entonces, el por qué, justamente dentro de la investigación criminal, es bastante entendible cuando hablamos de homicidio, pero cuando hablamos de otros delitos como robos, el detonante del por qué me lleva justamente a ver todo esto, por ejemplo, lo que les decía recién, lo de la aplicación Maxim. Vos decías, che, si tenés 3 tipos de aplicaciones, ¿por qué solamente están usando Maxim para hacer esta modalidad delictiva? Y justamente porque es la que tiene la falla en la seguridad. Entonces, el por qué es el que busca el motivo. Y este por qué justamente se estudia más desde el aspecto criminológico, desde el aspecto de tratar de entender el porqué de la conducta delictiva. O sea, la persona que llevó a cabo esa conducta delictiva, ¿cuál es el motivo que lo hizo comportarse de esa manera? Bien, bueno, ¿tienen alguna duda respecto de esto que hemos visto hasta ahora?
No, profe. Bueno, bueno chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esperen que les muestro la imagen y ya los dejo para que estén trabajando ustedes. Bueno, ahí les voy a compartir la imagen. Se las voy a mandar al grupo, pero primero les quiero explicar por acá, así entienden bien la consigna. Bueno, entonces, esta es la imagen que les voy a mandar. ¿Cuáles son los datos que estos sí necesito que los anoten para que puedan llevar a cabo la consigna? ¿Cuáles son los datos que no los van a tener en lo que les voy a mandar y que sí los tienen que tener de esto que les voy a relatar? Primero, que en este hecho sucede en un hotel, en una habitación de un hotel de un país que ustedes van a tener que descifrar qué país es. Entonces, sucede en una habitación de un hotel, la empleada del hotel vino a limpiar y se encontró con la escena que están viendo ustedes acá en la imagen. Así es como se descubre este hecho, así es como se llega a conocer, al conocimiento de que ocurrió este hecho. Otra cosa importante es que el hombre que está acá tiene una herida en el lado izquierdo. La herida la tiene, y mírenme en la imagen, en la sien del lado izquierdo. O sea, en esta región de acá, del lado izquierdo, tiene la herida. Ahí. O sea que la herida está del mismo lado de la mano donde está el arma, del lado izquierdo. La herida, eh, digamos, el proyectil, la bala, tal vez lo conocen muchos de ustedes, que entra por la cabeza y le hace la herida, no salió. O sea que entra el proyectil y le ha quedado adentro de la cabeza, no ha salido. Los signos que tenían esa herida, esto también anótelo, los signos de la herida no son signos que sean característicos de heridas con el arma pegada a la cabeza. O sea, el arma no ha estado completamente pegada, ha estado un poco más separada de la cabeza porque no habían signos de que hubiera estado pegada a la cabeza. Eso también tómenlo como dato. Bueno, y en cada una de estas cosas donde dice examine el escritorio, mira su portátil, mira su móvil, ustedes van a tener una imagen que les va a permitir examinar el escritorio, o sea, van a tener una imagen donde se ve el escritorio de arriba con el detalle, van a tener una imagen de cómo se ve, de lo que hay adentro del armario, todo esto se los voy a pasar ahora, van a tener una imagen que les va a permitir tomar, vieron que está sonando el teléfono ahora en este momento, así que ustedes van a poder atender el teléfono, entonces esta imagen tiene un código, van a tener que escanear ese código y el código les va a hacer escuchar una llamada telefónica, una persona que habla en el teléfono. Van a poder mirar lo que tiene en este chat acá de WhatsApp abierto en el móvil, esa imagen también la van a mirar, y con todo esto que ustedes con lo que van a acceder a mirar acá, lo que tienen que hacer es responder las preguntas que acabamos de ver de la investigación criminal. Ya les dije recién, se los vuelvo a repetir, voy a entender obviamente que no puedan responder todo o que los respondan mal. La actividad en realidad la van a probar con responder, pero responder viendo que intentaron analizar, justamente. Eh, ¿Cuáles son las dos preguntas que tienen que dejar, las tres preguntas que tienen que dejar para el final? La que tienen que dejar para el final, la primera que tienen que dejar para el final es el qué pasó. O sea, primero ustedes cuestionense todo lo que hay,
respondan el quién. Sí, en el quién tienen que determinar al autor, en este caso. ¿Quién fue el autor? ¿Fue el hombre, el propio autor, o sea, él mismo se disparó, o le disparó otra persona? En el quién. Si le disparó a otra persona, ¿pudieron determinar quién fue esa otra persona con todo esto que tienen? Eso lo ponen. Y después en el cómo, para explicar el cómo, y bueno, traten de relacionar indicios, o sea, traten de decir, bueno, el hombre, en el cómo me tendrían que poner, por ejemplo, no les voy a dar el ejemplo, un ejemplo fácil para que no, un ejemplo de cómo es para que no lo copien, pero por ejemplo, el hombre estaba sentado arriba del armario y después que estuvo sentado arriba del armario terminó de escribir la carta para despedirse y se pegó un tiro de arriba del armario y se cayó y quedó tirado en el piso. Es re absurdo lo que le estoy diciendo, pero bueno, en el cómo tienen que explicar cómo fue el momento en el que el hombre se pega el disparo o cómo fue el momento en que otra persona le pega el disparo, en ese cómo. Y después en el qué, me van a tener que poner como carátula, y esto fue un suicidio o esto fue un homicidio. Y en el por qué, dentro de todo lo que tienen ustedes acá, van a encontrar un motivo. Van a decir, che, la verdad que después que investigué todo esto me doy cuenta cuál fue el motivo de que él se matara o de que alguien lo matara. Bien, ¿tienen alguna duda? Si no, ya les mando todas las imágenes y se quedan estos 50 minutos que les quedan, traten de quedarse trabajando y tienen que, esto lo hacen escrito a mano, le sacan una foto, dos, depende de cuánto les lleve escribir, y lo van a subir a un apartado de la plataforma que lo van a ver, que es de la tarea de hoy. Obviamente que tienen una semana también para hacerlo, pero la idea es que se queden ahora trabajando. Traten de no extenderse más de ahora, no les debería llevar mucho más tiempo, pero traten de hacer la tarea ahora, así no les queda tarea de recargo, digamos, para todo lo que queda de la semana. Bueno, eso nada más. Si no tienen ninguna duda, les empiezo a mandar las cosas al grupo. Al grupo este que armaron de criminología, después si quieren, ya le cambian el nombre o algo así, le ponemos para tener las dos materias en el mismo grupo. Bueno, ¿algo más, chicos? No me dicen, bueno. Bueno, listo, ahora les mando las cosas al grupo, nos vemos la próxima clase. Profe, disculpe. Sí. Buenas tardes, figuro como Ariel Martínez, pero en realidad soy María Ciar. Nosotros ingresamos hoy recién a la carrera y no nos podemos Bueno. buscar aún todavía, pero quería avisarle que estamos acá. Ah, bueno. Entonces, ¿para qué voy a hacer? ¿La actividad Una, la hacemos igual o prefiere que la semana que viene, cuando ingresemos, ya estemos ingresados al sistema, empecemos a participar? no, la actividad la tenés que hacer igual. Vos, la actividad no la vas a poder subir a la plataforma, pero me la podés mandar a mí. Por eso ahí te voy a Bueno, mandar el enlace del grupo que crearon los chicos, lo voy a poner acá en el chat. Así así te unís al grupo, porque por ahí les voy a pasar ahora las imágenes. Y la consigna es esta que les acabo de dar. Tienen que, con las imágenes que les voy a dar, tienen que responder todas las preguntas que vimos recién de la investigación criminal. bueno, sí, estábamos viendo. Bueno. Y bueno, cualquier duda que tengas, la modalidad cuál es. Ustedes tienen 2 horas conmigo, desde las 18 hasta las 20. La clase sincrónica generalmente es 1 hora y 10, se me fue ahora, pero es 1 hora y después se tienen que quedar trabajando el resto de la clase. Sé que algunos trabajan, que no pueden hacerlo, no es obligatorio tampoco estar en la clase sincrónica, sí es aconsejable para mí que estén en las clases sincrónicas y que traten de aprovechar este tiempito para hacer las actividades, pero igual tenés una semana para subir la actividad a la plataforma. Y el presente, digamos, el presente de la clase lo tienen cumpliendo con las actividades que se les va dando digamos, en estas clases. Supónganse que vos justo hoy trabajabas, no te pudiste conectar a las 18, la clase va a quedar grabada y todo esto que yo estoy diciendo de cómo es la actividad, lo vas a tener en la clase. Lo que tenés que tener cuidado es que como todas las clases tienen una actividad, no te vayas a poner a ver la clase el día anterior, todas las actividades tienen una semana. Entonces no te vayas a poner a ver la clase el lunes en la noche y no puedas hacer la actividad y se te va a vencer y ahí vas a tener ausente. O sea que ustedes tienen una semana para dar el presente de la clase, viendo la clase y haciendo la actividad, en caso que no te puedas conectar. Bueno. Bueno, ahí entonces les mando el enlace es que yo no lo puedo mandar, me parece, porque el que lo creó. Chicos, ¿quién había creado el grupo?
Hola, profe, yo lo creé. ¿Y puedes poner el enlace acá o en el chat de ahora de la reunión? Para que se Ahora unan. me fijo si puedo pegarlo. Dale, fíjate. Espera un ratito, si no ya les pido los teléfonos a los chicos y los agrego. Bueno, mientras les voy mandando las fotos. Hola, profe, ¿cómo está? Le hago una consulta. Hola. Sí. Yo me acabo de conectar hace un ratito porque me estoy de guardia. ¿Hay un Ujú. tiempo determinado para presentar el trabajo? Sí, es una semana. Ustedes tienen una semana para presentar todos los trabajos. Así que bueno, si vos ahora lo que tendrías que hacer es decir, bueno, ya cuando pueda, la clase va a quedar grabada, ya cuando pueda, ves la clase para ver cómo fue la clase, cuáles fueron los temas que se trataron y ver las consignas que quedaron grabadas en la clase. Y después de eso vas a tener una semana para verla y entregar la actividad. Siempre van a tener una semana, así que siempre el presente, acuérdense que tienen ese lapso de una semana para hacerlo efectivo a ese presente. Listo, ahí puedo enviar el enlace. Ahí está, ahí chicas, únanse. Buenísimo, gracias. Bueno, y ahora espero que se unan las chicas estas nuevas, creo que es una sola o son varios. Espero que se una ella y les mando las imágenes al Son grupo. dos profes, son, bueno, Ah, dos. bueno, dos chicos. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Si se quieren ir desconectando, los que ya están, ahí les mando las imágenes. Listo, profe, chao. Adiós. Hasta luego, profe. Mira que si no me, yo no me Profe, Sí, le hago una consulta. Yo estoy recursando nada más que la materia práctica, ajá. pero por lo que veo, bueno, está muy unido con lo que es introducción a la criminalística, ¿no? Es como que ponemos en práctica los conceptos que ven en esa materia. Claro, porque es práctica uno, así que vos tenés que, toda la Claro, materia, yo lo que sí. quería ver es si puedo, aunque sea visualizar la materia, o sea, todos los contenidos que vayan subiendo, porque a mí solamente me habilitaron lo que es para visualizar práctica, digamos. Sí, yo por mí no tengo ningún problema, así que lo que Eh, sí que yo no lo, a ver, para ver si lo puedo hacer. Si yo te puedo, si te puedo matricular, te matriculo directamente. claro, Déjame, eso quería para visualizar los contenidos y llevarlos de la mano, digamos, porque si no se me va a complicar, porque yo la cursé, la rendí todo, pero en el 2022. claro, sí. No, sí, entonces sí te conviene. La tengo como equivalencia todo, pero el problema es ese, que Bueno, entonces me déjame que, gustaría ir viendo los contenidos. dale, a ver.